Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al podcast de Ocupando la Vida. Copuchas de terapia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro podcast que es la bella Javiera Obando. Gracias. Sí. Nuestra invitada el día de hoy es una musicóloga muy seca, que sé que nos puede aportar muchas cosas para el tema que nos convoca el día de hoy. Y por eso el tema de hoy en el podcast es cómo la música puede ser una herramienta muy útil y nos puede aportar muchas cosas en la ocupación de resistencia y ella nos va a hablar de este tema. Pero sí, para quienes sean nuevos, primero que nada, y no sepan quiénes somos nosotras, somos dos estudiantes de terapia ocupacional, la Vicky y yo, Javiera. Y nos gusta mucho escuchar respecto a algunos temas de la disciplina, conectándolo también con temas de la vida cotidiana, obviamente. Con nuestro día a día. Entonces, para darle introducción al tema del día de hoy, entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Ustedes qué tipo de música escuchan? Yo, a ver, depende del contexto igual, porque, por ejemplo, yo como en el día a día escucho como rock, así como rock en español, rock antiguo, como de los 60, 70. Pero, por ejemplo, no sé, si voy a una fiesta, sí o sí debe ir el reggaetón antiguo. Sí, el perreo hasta abajo. Sí. Ya, a mí me gusta el reggae porque es súper ligero para el día a día. ¿Y tienen algún cantante o artista favorito? Ay, difícil pregunta. Porque, a ver, por ejemplo, yo, no sé, desde chiquitita soy bien fanática de Los Prisioneros. Me encantan. Porque igual como que crecí con ellos, porque toda mi familia lo escucha. Además que su sonido fresco, como fusionando temas como de rock con punk, new wave, y más encima con letras profundas, me fascina, la verdad. Sí, de hecho, las letras de ellos han estado llenas de significado con el que muchos y muchas se han sentido identificados a lo largo de muchos años. Por ejemplo, el baile de los que sobran se volvió una especie de himno durante el estallido social. Sí, además con eso yo como musicóloga puedo dar como un buen ejemplo para argumentar que con la música nosotras conectamos con la emocionalidad. Es la manifestación artística que cuenta como con una llegada casi instantánea a lo sensorial. Por eso la huella que deja es muy fuerte. Claro, es que hay mucha gente que se siente identificada con esto de las letras o con lo que representa un artista. Pero volviendo al tema de Los Prisioneros, yo encuentro que es súper importante también hablar del contexto, de la situación en la que fueron creadas sus canciones. Sí, pues, ellos nacieron durante el tiempo de la dictadura, más o menos los años 80. Sí. Más encima en época de dictadura los prisioneros, se convirtieron en una voz de resistencia y cambio, y crear música en ese tiempo no era para nada fácil, ya que durante la dictadura de Pinochet los derechos y libertades de expresión eran prácticamente nulos. De todas maneras. Pero es que se aplicaba mucha censura en los medios de comunicación y en especial hubo un énfasis como un rastreo en censurar a los músicos y a los artistas que se opusieron a la dictadura, pues era un problema. Hablando de censura, yo como hace días atrás leí un artículo que vi en Cielo, que hablaba sobre la prohibición de la música andina en Chile durante el periodo de dictadura, y señalaba que, por ejemplo, la información sobre esta prohibición carece en gran medida de fuentes verificables, o sea, lo que expone que el miedo y la represión fue llevada a cabo de manera clandestina. Sí, pues es que en dictadura, por ejemplo, estaba esto de la política cultural del gobierno en Chile, que esto fue en 1975, que declaró que el arte o cualquier expresión artística no puede estar comprometido con ideologías políticas, y buscaba erradicar cualquier manifestación cultural que estuviera relacionada con el marxismo. Y de hecho ahí sucedió el apagón cultural en Chile. Este fenómeno implicó el exilio de diferentes artistas, sumado a una ola de censura que se encargó de prohibir los contenidos políticos en las obras. Diferentes agrupaciones debieron mantenerse en el exilio, como por ejemplo los Inti Illimani, súper conocidos. Pero a otros también les tocó vivir en carne propia cómo fue la tortura y la persecución, como por en el caso de Ángel Parra y Víctor Jara. Oh, pero es que el de Víctor Jara fue terrible. Hay un documental en Netflix que es muy bueno, que por ejemplo Víctor Jara era admirado por todo el pueblo y era un colaborador cultural muy grande, porque él no solo
su música se escuchaba acá en Chile, se escuchaba en el extranjero, y no solo en su tiempo, sino hasta el día de hoy. Pero también tener en cuenta que hizo obras de teatro, por ejemplo, y por eso mismo fue comunícanos que tenían que ir a buscarlo, porque fue un agente para la dictadura, fue muy importante este personaje. Sí, pues muy bueno ese documental, deberían verlo. Y que consideraba una amenaza muy grande, por eso por eso fue asesinado brutalmente en el estadio, en manos del Estado, por todo lo que significaba Víctor Jara. Sí, también durante esos años hubo mucho que con los sellos discográficos se destruyó mucho material. Los músicos también opositores al régimen fueron prohibidos en radio, no, terrible. Como lo fue con el movimiento de la nueva canción chilena. También a ellos se les prohibió el uso de quenas, charangos, no, terrible, sí. Sí, realmente terrible. Porque al final con eso igual les quitan su derecho a expresarse libremente, y con eso también es un ejemplo claro de injusticia ocupacional, ¿cierto? Sí. Perdona, ¿qué significa injusticia? ¿Cómo? Injusticia ocupacional. Ocupación. Sí. Eso. Perdón, que no No había escuchado. No, sí. De hecho deberíamos explicarlo, sí. Es parte de nuestra disciplina ya. La justicia ocupacional para nosotros se centra en asegurar que todas las personas tengan la oportunidad de participar en sus ocupaciones que son importantes para ellos, en sus ocupaciones o actividades. En este caso sería una injusticia ocupacional, ya que el gobierno de aquel entonces prohibió y censuró a los artistas que creaban música con este tipo de letras llamadas rebeldes o revolucionarias para la dictadura. Bueno, rebeldes y revolucionarios para los móviles, pues para los que estaban en contra. Pero bueno, este concepto significa que nadie debe ser discriminado, dependiente de sus capacidades, origen, o en este caso, colores o partidos políticos. Entiendo, pero ¿no se parece un poco como el concepto de justicia social? No son lo mismo, sí. Se parece, pero no son lo mismo. ¿No? Mientras que la justicia ocupacional se enfoca en la equidad a nivel social, aborda una amplia gama de desigualdades y derechos humanos, la justicia ocupacional se centra específicamente en la equidad y el acceso a la participación y ocupaciones significativas, cosas de cada uno. Paréntesis con esto, en nuestra disciplina las ocupaciones significativas vendrían siendo aquellas actividades o tareas que te dan un sentido o un propósito, una satisfacción en tu vida. Por ejemplo, claro. En tu caso sería la música, Música, porque tú la estudias, a ti te gusta mucho eso, Ajá. Indagar en eso. Entonces, para ti sí, eso sería una ocupación significativa. Me queda más claro, entonces. Entonces, como ustedes mencionan lo de ocupación, en ese tiempo la música no solo era como una forma de expresión artística para estos músicos, sino como una ocupación que sirve como un motor para sus vidas, ya que les da un significado y un propósito para ellos. Exacto. Esta privación de sus capacidades para crear y compartir arte no solo fue una injusticia social, sino también una injusticia ocupacional. Además, tienen el derecho fundamental que se les negó de participar en actividades significativas para su bienestar, ya sea bienestar emocional, social y en este caso igual monetario. Claro, a pesar de eso, la clandestinidad pasó a ser una condición característica de los movimientos de izquierda, siendo sometidos a una represión como irregular, pero en su forma fue bastante como persistente. Ellos adecuaron sus lugares y acciones a la nueva situación política. Es por esto, resumiendo todo lo que hemos hablado, igual que podemos decir que la música puede volverse una ocupación de resistencia dependiendo del contexto o de la época en la que estemos situados. Claro, siempre y cuando se oponga algo. Pero la Javi que no entiende mucho de nuestros conceptos que hemos usado tan formales para pensar una ocupación de resistencia, entonces es básicamente cuando se ejerce una determinada actividad o una ocupación que se opone a alguna fuente o relación de poder, cuando yo me opongo a algo. Por ejemplo, lo que ocurrió en el estallido social, porque comenzó con esto de 30 pesos, pero traía muchas cosas por detrás y se opuso al Estado directamente. Ocupación de resistencia. Entonces, ¿qué reflexiones podríamos sacar de todo esto, de esta discusión tan interesante? Bueno, para ir cerrando, la música en general no es una ocupación de resistencia, pero cuando tú te opones a algo, como con estas letras tan políticas, y se va directamente a atacar algo, es una ocupación de resistencia. O sea que depende del contexto en el que estemos situados. Netamente eso. Claro, pues, y como mencionamos,
en esos años, enfrentaron como desafíos, como censura, represión, y a pesar de estos obstáculos, los artistas y activistas continuaron utilizando la música para amplificar sus voces y como movilizar a las comunidades hacia el cambio social. Así es. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a nuestra invitada. Sí, muchas gracias Espero por les haya asistir. gustado. Gracias. Y vean en nuestro próximo episodio todos los jueves. Chao. Chao.